Bienvenidos al programa de reflexión bíblica. La Biblia es un texto que la verdad nunca pasará de moda porque el tema central de este texto es el hombre y el propósito del texto es la salvación del hombre. ¿Por qué siempre será un libro, como dicen los periodistas, de palpitante actualidad? Porque el hombre poco ha cambiado en toda la historia. Yo pienso que los comportamientos humanos, sus angustias, sus sueños y sus deseos, pienso que siempre han sido por lo menos muy parecidos desde el Génesis. Y hemos venido estudiando estos días el libro de Samuel. Samuel es un personaje extraordinario en la Biblia. Es un sacerdote y es un profeta a la vez. Y llega en una época donde escaseaba mucho la palabra de Dios, porque Dios había levantado a un sacerdote, Elí, pero Elí fue inferior a la misión que Dios le dio. Entonces, por ser inferior a esa misión, por descuidar su responsabilidad como sacerdote, permitía que sus hijos abusaran de la autoridad que le había sido delegada. Entonces, pues, estos hijos hicieron que se difamara el tipo de trabajo sacerdotal de Elí. Entonces Dios levanta a Samuel, el que escribe este libro, el primer libro y el segundo libro de Samuel. Y entonces Samuel es fruto de un vientre estéril que Dios bendice, nace y se convierte en el extraordinario sacerdote y profeta del Antiguo Testamento, pero igual con sus hijos él no tuvo, digamos, autoridad. Yo creo que aquí hay una lección, una inicial lección. Muchas veces las posiciones de importancia hacen que nosotros descuidemos nuestra responsabilidad de orientación familiar. Le pasó a Elías, o a Elí, perdón, y también le pasó a Samuel. Y en el capítulo 8, la gente, cuando vio que se envejeció Samuel, le pidió otro tipo de gobierno. Ya no queremos más un gobierno a través de sacerdotes, profetas. Ya no queremos una teocracia, que Dios le hable al sacerdote qué debemos hacer, sino que queremos copiar el sistema de gobierno de los pueblos a nuestro alrededor y queremos rey. Y pidieron rey. Entonces le dio tristeza a Samuel que el pueblo dejara la teocracia y buscara la monarquía. Dios le dijo: mire, no te están rechazando a ti como sacerdote, aunque tienes tus errores, sino que me están rechazando a mí, dice Dios, pero démosle rey, pero con advertencia. Y yo quiero que en el primer libro de Samuel, capítulo 8, entendamos todas las advertencias que Dios nos da cuando queremos hacer cosas que no son las que a Él le agradan. Él nos advierte, por ejemplo, si nosotros no hacemos su voluntad y hacemos la nuestra, tenemos unas consecuencias, y sin embargo queremos hacer nuestra voluntad. Aquí se presenta entonces un caso maravilloso para que aprendamos las advertencias de Dios que a veces nosotros despreciamos y que por lo tanto tenemos que asumir ciertos costos o consecuencias. Resulta que en el versículo 9
como dice ahí en su pantalla, Dios dice: ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales al pueblo cómo ese rey los va a tratar cuando reine sobre ellos. Nos advirtieron: ¿usted está aburrido de la política y de la politiquería? Pues aquí vamos a aprender algo. La monarquía se fue diluyendo y yo pienso que las democracias de hoy son una manera más o menos con ciertas proporciones, una manera de gobierno monárquica. Hay castas de poder, hay familias que se adueñan del poder, hay abusos de politiqueros y de políticos, hay la ley para el humilde, pero no la ley para ellos, hay delitos de cuello blanco, hay corrupción en el manejo del poder, y lo peor, cuando ellos violan las leyes en forma corrupta y las aplican para su propio beneficio, luego el sistema de autoridad que debe juzgarlos se hace a su favor y entonces nace la impunidad. Inclusive que a muchos de estos prohombres y famosos políticos les dan inmunidades parlamentarias, valijas diplomáticas, prebendas y posibilidades de hacer cosas, casas cárcel. Ellos se portan mal, pero el abuso del poder les da ciertas prerrogativas, pues. Pero eso nos lo advirtieron. Ahí están todas las advertencias y yo quiero que usted las mire en el primer libro de Samuel. Por eso la Biblia es un libro que nunca pasa de moda. Por eso la Biblia es un libro vigente siempre. Porque todo esto es lo que ha venido sucediendo. Yo le recomiendo que leamos la Biblia, saquemos lecciones y evitemos errores. Eso es la Biblia, es un manual de instrucciones para vivir felices, pero como no la leemos, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Todo lo que vemos hoy en nuestros gobiernos en América Latina, con todos los abusos de poder, eso nos lo advirtieron hace muchos años. Mire, adviértales pues, verso 10 y verso 11, dijo pues: así va a ser el rey que reine sobre ustedes. ¿Qué hará? Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en la gente de a caballo para que corran delante del rey anunciando su visita. Todo lo que es promoción y propaganda que cuesta tanto. Una campaña política, lo más costoso es la campaña propagandística. Y aquí dice: va a tomar a los hijos y los va a poner que corran delante de él para anunciarlo. Verso 12. Mire lo que les cuesta la seguridad. 12. Nombrará jefes de miles y jefes de 50 y los pondrá a sí mismo a quear en sus campos, cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y sus peltrechos. Seguridad. ¿Cuánto cuesta la propaganda de un candidato? ¿Y cuánto nos cuesta su seguridad? Carros blindados y guardaespaldas y escoltas. Verso 13. ¿Cuánto cuesta del erario público la cantidad de servidores que deben tener? Mire, tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. No nos quejemos que nos advirtieron todo eso. Verso 14, los impuestos. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Eso nos cuesta mucho en impuestos de mantenimiento. ¿Cuánto cuestan los que tienen reyes hoy en día o cuánto nos cuesta sostener
las instituciones de gobierno. Uno de los gastos más grandes en el presupuesto de cada nación son los gastos de gobierno. Verso 15, diezmos. Diezmará el grano y la vid para dar a sus oficiales y a sus siervos. ¿Cuánto cuestan los impuestos de la tierra? Todos los impuestos prediales. La mayoría de eso es para el sostenimiento de nuestros políticos o los monarcas. Verso 16. Tomarán vuestros siervos y vuestras siervas para vuestros jóvenes, para que ellos construyan sus obras. Bueno, sin comentario. ¿Cuánto nos cuestan las obras ostentosas y faraónicas de los caprichosos burócratas o monarcas? Verso 17, tendrán impuestos no solamente en la ganadería, sino también en la agricultura. El 17, a nuestros rebaños nos pondrán diezmos y seréis siervos. Pero aquí viene la advertencia final. Clamaremos aquel día a causa de lo costoso de la burocracia, de la monarquía y de la politiquería. Clamaremos, dice el verso 18, mas Dios no nos responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír las advertencias y dijo: no, queremos que salga la teocracia y venga la burocracia, la democracia y la monarquía. Por eso estamos como estamos. Nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y nos guiará en todas las campañas y las guerras. Bueno, no hay nada nuevo debajo del sol. La misma manera de despreciar a Dios y su palabra para gobernarnos y ser felices, es la misma manera como hoy hemos sacado a Dios de la Constitución, el comunismo que es ateo, ¿sí?, la ciencia que lo ha sacado de en medio, y queremos nuestros propios sistemas de gobierno, y nos ponemos de acuerdo y elegimos honesta o deshonestamente para nombrar a uno que nos mande, y él con su burocracia y su politiquería nos llena de gravámenes, de cargas y de impuestos, pero nos lo habían advertido, y eso es lo que queremos.